Bueno, estimados amigos, aquí estoy nuevamente. Soy el padre Richard Zamur. Esta vez, pues, decidí grabar otra vez el video, ¿verdad? Porque no quiero que ustedes se queden sin la clase. Yo creo que es muy importante, solo que esta vez no voy a ahondar lo del principio, la explicación de las diferencias y todo eso. Así es que espero que comprendan, disculpen la verdad la situación que sucedió. Voy a tratar de ver cuál ha sido el problema de que no pudieron accesarlo. Bueno, vamos a iniciar nuevamente la sesión de hoy, recuerden que la semana pasada fue la introducción y este día pues es la sesión 1. Vamos a empezar siempre con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. El temario del Evangelio de San Mateo, de acuerdo al libro de texto que que estamos estudiando, contiene 22 sesiones que se basan en los 28 capítulos del Evangelio. De acuerdo a los teólogos, el Sermón de la Montaña es quizá la parte más importante, el tema central de todo esto, el objetivo de Mateo, que es buscar la santidad en el pecador. Recuerden que él se enfocó más en la intención de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces él, su inspiración de Dios era traer o es traer pues esperanza al pecador, esperanza a todos aquellos que no tienen la esperanza de la salvación. Y el Sermón de la Montaña, que incluye las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y algunas enseñanzas para vivir la santidad, nos invitan a mirar interiormente nuestras vidas para poder ajustarnos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Son 22 semanas, serían aproximadamente 6 meses. Voy a ver si puedo acortar un poquito, ¿verdad? Para que no se me cansen también. Ojalá que vamos al final, vamos a tener un retiro, aunque sea virtual, ¿verdad? Vamos a hacer un retiro, no sé si al final, en medio del Evangelio, que sea 1 hora, ¿verdad? Para que podamos también entrar en esa intimidad con el Señor. El Evangelio según San Mateo. Antes de iniciar, pues tenemos que saber quién es el autor. Hay cosas que yo les voy a enseñar o que ustedes van a aprender que no están en el libro de texto. Lo que yo quiero es combinar, ¿verdad?, algunas cosas que yo he aprendido con los años de estudio y también en mi experiencia con las Sagradas Escrituras. A mí me gusta mucho estudiar las Sagradas Escrituras, el porqué, los orígenes, en fin. Porque no podemos hablar de un evangelio cuando no conocemos o desconocemos un poquito al autor. A San Mateo se le presenta teniendo al lado un ángel en forma de hombre. San Mateo es hijo de Alfeo y vivió en Cafarnaún, en el lago de Galilea. Es llamado Leví por los evangelistas Marcos y San Lucas. Si ustedes leen esos dos evangelios, se van a dar cuenta que no habla de
Mateo el nombre, sino que dice que es un recaudador de impuestos de la casa de Leví, así habla él. También es el patrón de los banqueros, los contadores, las fuerzas de seguridad. La Iglesia Latina, o sea, nosotros celebramos la fiesta de San Mateo el 21 de septiembre y la Iglesia griega el 16 de noviembre. Recuerden que parte del Nuevo Testamento, el lenguaje que se escribió, fue en griego. ¿Por qué? Porque es en la Grecia donde ellos comenzaron su evangelización. Ahora, según la tradición antigua, el autor de este evangelio, en su forma primitiva, fue San Mateo, obviamente en los años 60 y 70. Sin embargo, uno de sus seguidores o de sus discípulos, que tenía la habilidad de escribir, le dio forma y le dio esa belleza gramatical al evangelio que ahora nosotros conocemos. Se desconoce realmente quién fue el autor. No sabemos en qué momento aparece este escriba, digamos, no es que sea el autor, sino que este escriba, el que le da la forma al evangelio. Solo se conoce que el evangelio fue terminado entre el año 75 y 85 después de la era cristiana o después de la era de Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, de la era común? Antes de la era común y después de la era común o de la era de Cristo. Ahora, no sabemos el tiempo, obviamente, si Mateo estaba vivo en ese momento. Recuerden que si ustedes leyeron la tarea de la semana anterior del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestra fe viene dada de tres maneras. La tradición apostólica, que era lo que hablaban los discípulos, que le contaban a sus seguidores, las Sagradas Escrituras y el magisterio de la Iglesia, que son los documentos de los Santos Padres. Entonces, durante el tiempo de Cristo no se había escrito la Biblia, obviamente. Cristo no andaba con la Biblia diciendo, ¿y ahora qué me toca hacer? No, sino que eso se llama tradición apostólica. Cuando ya Cristo muere y resucita y se va a su casa con su Padre, él asciende a los cielos, comienza lo que es la era cristiana, donde los convertidos y los seguidores de los discípulos comienzan a darle esa forma a los libros sagrados. Recuerdan que el mandato que Jesús le dio a sus discípulos es predicar la buena nueva a toda la creación. O sea que los 12, bueno, los 11 con Matías, San Matías, ¿verdad? Que fue el que reemplazó a Judas Iscariote, se dispersaron por muchas ciudades. Luego aparece San Pablo. Recuerden que San Pablo también no conoció a Jesucristo. Entonces todos ellos evangelizaron en diferentes partes. Entonces cada evangelista o cada apóstol, perdón, tenía sus seguidores y dentro de esos seguidores pues habían hombres dotados de enseñanzas y a ellos se les llamó escribas. Ya les voy a explicar cuando veamos la función social en los tiempos de Jesús. El destinatario del Evangelio de San Mateo se da para los judíos, ¿verdad? Para los que conforman la comunidad judía, los que supuestamente eran seguidores de Yahvé. Entonces, porque realmente se habían perdido mucho ellos. Entonces Mateo quiere llegar hasta el fondo del corazón de ellos para que no se vuelvan, pues, como decimos en nuestros días, católicos de cafetería o católicos light. Así es que este es básicamente lo que ustedes ven en la pantalla, es quién fue Mateo, ¿verdad? Y pertenecía obviamente a una comunidad. ¿Cuál es la clave de la lectura del Evangelio de San Mateo? Es la pregunta de identidad. En uno de sus conversaciones, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y había un desconocimiento increíble. Unos le dijeron, unos dicen que eres Juan, otros que eres el Mesías,
perdón, uno que eres Ezequiel, Jeremías, los profetas. Y luego les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Fíjense, y con todo respeto no lo digo, no es que Jesús era como chismoso saber qué es lo que pensaban de él. Simple y sencillamente quería realmente hacerles ver quién era él. Y el único que responde, pues Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces es cuando Jesús le dice, eso te lo da mi Padre del cielo, y desde ahora tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces es una pregunta de identidad que nosotros nos debe eh, meditar también, porque cuando nos preguntas quién eres tú tienes que responder, yo soy un hijo de Dios. Lastimosamente mucha gente se definen con labels, con nombres diferentes, y eso no tiene que decir, con etiquetas, ¿verdad? Hoy vivimos en un mundo que nos etiquetan por todo, por nuestras orientaciones, por nuestros pensamientos, en fin. Nosotros somos hijos de Dios y ya. Eso es lo que nos debe de entender. Entonces, dos cosas aquí. El nombre de Jesús no era Jesucristo, es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Y Cristo significa el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Por eso Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el que ha de venir. Y por eso le llamamos Jesús Cristo, ¿verdad? Ahora, Mateo da la respuesta desde el principio de su evangelio cuando dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y comienza la genealogía. Ahí es básicamente lo central y es el único evangelio que habla directamente así, que dice que es la buena noticia. Recuerdan que la palabra evangelio no existía antes, sino que fue un título que se le dio a los evangelistas, a los libros que ellos escribieron ya en 4 o 5 siglos después del cristianismo. Y básicamente que es una lucha en el evangelio de Jesús como Hijo de Dios, una lucha del bien contra el mal. Ahora, la organización social en la época de Jesús, ¿verdad? Eso es importante que pues lo entendamos. ¿Por qué? Porque más adelante, durante todo el estudio, vamos a ir viendo algunos personajes y debemos entender cuál es la función de ellos, ¿verdad? Entonces, la organización social en la época de Jesús iniciaba desde el sumo sacerdote Caifás hasta los últimos, que eran las mujeres, los enfermos, los pecadores, las viudas, etcétera, los esenios. Ya voy a explicar luego en cada uno de ellos, pero hoy nos interesa únicamente lo que son los fariseos, los escribas y los pecadores o los recaudadores de impuestos. En la Palestina del siglo I había surgido algunos grupos entre la población judía como consecuencia de las diversas sensibilidades acerca de las fuentes y los modos de vivir de la religión de Israel. Es algo similar en nuestro tiempo. Por ejemplo, te dicen, no, es que él es afroamericano, que es hispano, o que es anglo, etcétera. Es similar en nuestros tiempos. En tiempos de Jesús, los más apreciados por la mayoría del pueblo eran los fariseos, obviamente después de los sacerdotes. El nombre fariseo viene del hebreo que significa perushim, que eran las personas que habían estudiado más y los identificaban con el Torá, con la ley de Moisés o el Pentateuco. Ellos se suponía que debían de ser observantes de la ley, no solo conocerla, sino que vivirla. Habían fariseos que no eran malos, o por lo menos que no eran hipócritas, ¿verdad? Porque realmente el fariseo era aquel estudiado, es como decir, era un teólogo, ¿verdad? Entonces aquellos de los que saben más, pero lastimosamente ellos, la mayoría se perdieron, y lo vemos en los constantes ataques de Jesús hacia ellos. Les decía fariseos, sepulcros de ancleados, hipócritas, porque ellos no vivían lo que predicaban. El sumo sacerdote obviamente era la cabeza de todo, era la máxima autoridad,
pero la gente le tenía miedo, obviamente. Y los más apreciados, como les digo, eran los fariseos, o los más reconocidos eran los fariseos. Y luego vienen los escribas. Los escribas eran aquellos como que eran secretarios, como pasantes, eran los que editaban los documentos de los apóstoles o de los autores sagrados, porque deben de entender que los discípulos de Jesús, los apóstoles y todos los discípulos posteriormente, pues ellos no eran, no eran dotados, ¿verdad? No habían estudiado, eran prácticamente analfabetos. Por ejemplo, Pedro no sabía leer ni escribir y otros no sabían ni escribir. Entonces, ¿cómo era posible que pensemos que documentos muy bien escritos lo iban a hacer ellos? Incluso Pablo no escribió de puño y letra todas sus cartas porque hubo un tiempo que estuvo hasta en la cárcel. Nuevamente, entonces, dentro de los convertidos y los seguidores, habían escribas, hombres que le daban esa belleza, esa gramática, esa forma a los documentos, ya sea los evangelios, ya sea las cartas, las epístolas, en fin. ¿Verdad? Entonces ellos le daban eso, los discípulos les contaban lo que pasaban y ellos iban escribiendo. El autor, como dice el catecismo, es Dios, pero realmente de su puño y letra eran los escribas. Recuerden eso, ¿verdad? Pero se le atribuye obviamente a la persona que contaba la historia. Eso se llama tradición apostólica. Por eso nos damos cuenta que muchos de los libros, sobre todo del Nuevo Testamento, vienen pues muchos años posterior a la ascensión de nuestro Señor. Mateo cabe en el criterio, el último criterio donde están las mujeres, las viudas, los enfermos. Los pecadores eran públicamente reconocidos porque estaban fuera de la ley de Moisés. Por ejemplo, eran ladrones, prostitutas, y había otra situación interesante que se daba en esa época, que no era muy bueno, pero es interesante entenderlo. Alguna persona que nacía con alguna enfermedad o los que contraían algunas enfermedades, por ejemplo, el, si eran ciegos, digamos, si eran mudos o um, pues ellos pensaban, ¿no? Que era un castigo de Dios. Por ejemplo, los leprosos, ¿verdad? Los contraían la lepra, nadie nacía con lepra, pero la contraían. De repente, cuando digo los mudos, los ciegos a veces nacían bien, pero de repente quedaban mudos o ciegos. Hay muchas historias en las Sagradas Escrituras y otros nacían así. Entonces, para los judíos, para los que estaban en el tiempo de Jesús, era un castigo de Dios. Por ejemplo, los que tenían la lepra eran rechazados e marginados por la sociedad, ni siquiera podían vivir con sus familias, vivían lejos. Los tenían completamente aislados del mundo. Porque no solo era el problema de la enfermedad, sino que el problema social. Dios te castigó, ¿verdad? Eso era el criterio de ellos. Y era una enfermedad que es similar a lo que pasó acá en nuestros tiempos al principio con el HIV, con el SIDA, ¿verdad? El SIDA se vio como una enfermedad social y se le atribuyó a los homosexuales, lo cual no es cierto. Es una enfermedad que se da por el desorden eh, físico y espiritual de la persona, ya sea sexual, ya sea por medio de drogas, etc. Y la gente que contraía el SIDA o que contrae el SIDA son rechazados por la sociedad, incluso por sus mismos eh, familiares. Yo tuve la experiencia cuando era seminarista en Miami de hacer mi trabajo pastoral en una casa para enfermos de SIDA y es algo terrible, es algo doloroso. No es tanto el dolor de la enfermedad, sino que el rechazo de la sociedad y sus mismos familiares. De la misma manera se les consideraba a los enfermos, a ese tipo de enfermos, ¿verdad? Los rechazaba la sociedad, era terrible.
Y Mateo, como recaudador de impuestos, era un ladrón. Desconocemos su infancia, desconocemos cómo y por qué decidió ser ladrón. No todos los recaudadores de impuestos robaban. Cuando digo ladrón, pues el que roba es un ladrón, ¿verdad? Entonces, pero él escucha al Señor cuando lo llama y cambia. Ya vamos a ver más adelante. Pero nada más quiero que entiendan cómo era la función social en la época de Jesús, ¿verdad? Para que comprendamos un poquitito más las escrituras, sobre todo los evangelios. Y luego venimos de la genealogía de Jesús. Creo que eso, cuando ustedes lo leyeron, pues eh, a veces no es agradable, digamos, el escuchar todos esos nombres, pero saben, aquí hay una riqueza enorme en la genealogía de Jesús. Fíjense bien, aquí tenemos en la pantalla las dos genealogías de Jesús que aparecen en el Evangelio y de acuerdo a San Lucas y de acuerdo a San Mateo, ¿verdad? Es interesante que Mateo comienza desde Abraham y Lucas comienza desde Adán. ¿Por qué? Desconocemos también. Entonces, aquí hay algo muy importante en la genealogía de Jesús. Fíjense bien, vamos por el lado de Mateo. Por el lado de Mateo, eh, podemos entender al final, como dice el Evangelio, que nace que José es el esposo de María, es el padre adoptivo, digamos, de Jesucristo. Es interesante que Mateo, como evangelista, obviamente tenía que haber conocido a María, a la madre de Jesús, más que San Lucas. Sin embargo, Lucas es el que da más detalles sobre la Virgen María. De hecho, el primer capítulo completo habla de la Virgen de María, del nacimiento de Jesús, de la prima Santa Isabel, lo cual Mateo apenas incluye en el primer capítulo. ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué nos enseña la genealogía de Jesús? Nos enseña algo muy importante. Primero, que en los tiempos de Jesús no habían pues documentos de nacimiento. Por ejemplo, cuando alguien nace, ¿verdad? Le dan el certificado de nacimiento. No habían esos papeles. Entonces las personas se identificaban por sus ancestros. ¿Se acuerdan cuando Moisés está frente a Dios y le dice, ¿quién eres tú? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Así era como ellos se identificaban. También hay situaciones en que Jesús, ¿verdad? Lo llamaban, y que no es este el hijo del carpintero, el hijo de José. El nombre de Jesús era, o se identificaban como Jesús de Nazaret, porque no habían documentos. Por eso es la genealogía, pero es muy importante entender de dónde viene Jesús. Y lo otro es lo siguiente. Lo otro es que como católicos, fíjense bien, eso es súper importante que lo entendamos. Como católicos debemos de estar en paz y confiados de que nuestra fe o la fe de la iglesia viene dada de las Sagradas Escrituras. Muchas veces yo escucho a la gente, sobre todo con los protestantes, dicen, no es que seguimos el mismo Dios. Perdonen, pero no se equivoquen. No seguimos el mismo Dios. ¿Por qué? Porque con los protestantes, cuando vemos la genealogía de Jesús, ellos están de acuerdo desde Adán, desde Abraham, desde David y de todo de Jesucristo. Pero cuando ya llegamos a la Virgen María y cuando llegamos a San José, el santo patriarca, para ellos ya no entran en la historia de la salvación. Y todos estos nombres que ustedes ven acá, están aquí porque Dios así lo quiso. Porque hay un objetivo de cada uno de estos nombres. Entonces, si uno de estos personajes falta, quiere decir que no estamos hablando del mismo Dios. Y de hecho, por ejemplo, María recibe el anuncio del ángel y le dice, bienaventurada eres. Óigame, no es un gato el que le está diciendo.
Es un mensaje que le manda Dios, el creador del universo y el creador tuyo y mío. María tiene esa dignidad porque Dios se la da. No estamos hablando de ella. Ella no tenía la dignidad como mujer. Digamos así, el reconocerla como la madre de Dios. Claro que no. Ella tampoco se estaba preparando para eso, porque no lo sabía. Era un plan que Dios ya tenía. Entonces, esa dignidad, esa importancia de María, se la da Dios. Entonces, la iglesia lo que hace nada más es reconocer esa grandeza que Dios le da a María. Entonces, cuando hablamos ya de que María ya no entra en esa fórmula genealógica, entonces no estamos hablando del mismo Dios. ¿De qué Dios estamos hablando? No lo sé. Sí, es un Dios que ellos siguen, pero no es el Dios de las escrituras que nosotros conocemos. De la misma manera del santo patriarca, ¿verdad? Obviamente José no tenía la misma, digamos, grandeza que le dio Dios a María, porque María obviamente fue la madre de Dios, pero también fue virgen antes, durante y después del parto. No tenemos mucho conocimiento sobre la vida de José, pero sabemos, las escrituras lo llaman a él como un hombre justo y un hombre casto. Era el padre adoptivo de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Dios mismo. Y aparte de eso, Jesucristo establece su propia iglesia y se lo dice a Pedro, y las Sagradas Escrituras son muy claras en eso. Entonces, los protestantes tratan de evitar esa parte o no la aceptan, lo cual, vuelvo al punto, no estamos hablando del mismo Dios. Ahora, yo no quiero también que ustedes se pongan a pelear con la gente. Esto nada más que les quede a ustedes como enseñanza. Ahora, puede haber gente que sí puede escuchar, siéntense con ellos, enséñenle la genealogía y díganle la grandeza que Dios le da a la Virgen María, que envía al ángel San Gabriel para decirle que iba a ser la madre del Redentor, de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahora, dentro de la genealogía de Jesús, se incluyen mujeres. Recuerden que en los tiempos de Jesús, las mujeres no tenían la misma, bueno, no solo en los tiempos de Jesús, en los tiempos de las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, las mujeres no tenían dignidad, eran a veces hasta comparada con los animales. Si ustedes han leído la historia de la creación, en el libro del Génesis, tenemos dos historias de la creación, dos cuentas de la historia de la creación. En el capítulo 2 del libro del Génesis, cuando la Biblia dice que el Señor dice que Adán necesita una ayuda y voy a crear una ayuda que sea justa para él, no crea a la mujer. Lean el capítulo 2 del libro del Génesis. Dios crea a los animales. Y como ve que tampoco los animales es la ayuda que el hombre necesitaba, es donde crea a la mujer. Esa situación, esa imagen de que la mujer estaba por debajo, era parte de la cultura. Y tengo entendido que en nuestros tiempos todavía, ¿verdad? Los judíos y muchos de en esos países mantienen a la mujer como un nivel bajo. Así son sus tradiciones. Ahora, el Papa Benedicto XVI, en el libro de texto que estamos estudiando, lo explica de una manera muy bonita. Miren, escuchen. Pero hay algo más que ha de ser considerado, dice. Esta genealogía menciona también a mujeres, a 4 mujeres de la historia judía y después a María. Era algo totalmente tradicional el que en la historia de Israel se destacara a 4 mujeres como las grandes madres ancestrales, Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Pero Mateo no nombra a estas 4, sino a otras, a 4 mujeres afectadas por algún aspecto embarazoso, mujeres que lesionan la pureza de una genealogía y que por tanto eran consideradas como una mancha en la historia de Israel.
4 mujeres que por lo tanto solían pasarse tácitamente por alto. ¿Cuáles son estas mujeres que menciona Mateo en su evangelio? Él menciona a Tamar. Tamar se hizo pasar como prostituta para seducir a Judá, su suegro, y así tener un hijo de su linaje. Eso lo encuentran en el libro del Génesis, capítulo 38. Mateo menciona a Rahab. Ella fue la mujer que hospedó a los espías israelitas en Jericó. Algunos teólogos creen que ella tenía una casa de prostitución, lo cual era común en las casas de hospedaje. Ruth. Ruth era moabita, uno de los pueblos que no debían ser aceptados en la congregación de Israel por ser piedra de tropiezo para ellos en su camino hacia la tierra prometida. Eso lo pueden encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 23, del 3 al 5. Deuteronomio, capítulo 23, del 3 al 5. Nehemías, capítulo 13, del 1 al 2. Nehemías, capítulo 13, del 1 al 2. Y además Ruth provenía de la relación incestuosa de Lot con su hija, que está en el libro del Génesis, capítulo 19, del 29 al 38. Génesis 19, 29 al 38. Y la última, pues, Betsabé, que ya sabemos que estaba casada con el soldado del rey David y tuvo amorío con el rey. Sin embargo, el hijo que tuvieron murió y luego después se casaron. Y es donde nace Salomón. O sea que Salomón nace de una relación un poco turbia, digámoslo así, que se dio pues lastimosamente por el pecado del rey David. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Mateo de incluir mujeres que no tenían la grandeza, digámoslo así, o la santidad? Mujeres que podían ser incluidas, como Sara, etcétera. Lo hace porque se basa en lo que Mateo insiste muchas veces, que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Es lo que está escrito muchas veces en el Evangelio de San Mateo. Recuerden que Mateo fue un pecador y posiblemente él no tuvo misericordia, él no recibió misericordia de la gente y la gente lo señalaba, la gente lo criticaba. En vez de animarlo a cambiar, pues lo hundían cada vez más. Yo pienso, y es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión, que como que Mateo se solidariza con estas mujeres, que no fueron la mejor versión, pero al final se convierten, obviamente, y él las incluye en su genealogía, para darle también digamos, el respeto que se merecen como mujeres, porque las acciones no definen quiénes somos, ¿verdad? El hecho de que una mujer practique la prostitución no la hace mala mujer. A veces debemos de conocer la historia de las personas, el origen de sus situaciones. Entonces, pensemos que hemos sido creados a imagen de Dios. Claro, son acciones incorrectas, son acciones muy malas, pero debemos de separar a la persona de la acción. Esa es la misericordia. Eso es lo que Dios nos invita a hacer a nosotros. Ahora, sigamos con la genealogía. De acuerdo al Evangelio de San Mateo, hay 3 generaciones de 14, ¿verdad? El primer grupo que va desde Abraham hasta el rey David, el segundo grupo de Salomón y el tercer grupo, pues, que ya menciona a José, el esposo de María. Las 14 generaciones. El primer grupo se relaciona con el primer objetivo, o sea, acá, desde Abraham hasta David, el de demostrar que Jesús es hijo de Abraham y por tanto miembro del linaje escogido y heredero del convenio que Dios hizo con el patriarca Abraham. El convenio, pues, es la alianza. Esto le hace acreedor a todas las promesas hechas primero a Abraham y renovadas con Isaac y Jacob. El segundo grupo, desde Salomón, se relaciona con demostrar que Jesús es descendiente de la casa real y acreedor del trono de Israel como rey de los judíos.
Esta sección muestra a través de qué personajes descienden sus derechos legales al trono. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque los judíos esperaban a un Mesías con ejército, con caballos, con mucha gente, millonario. Nunca esperaron un Mesías pobre que naciera en un pesebre, que no tuviera casa, etcétera. ¿Verdad? Y el tercer grupo demuestra que Jesús es el Mesías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene desde toda la parentela, toda la generación anterior de Jesús viene desde Abraham. Y lastimosamente muchos judíos, incluso en nuestros tiempos, están esperando al Mesías. Ellos todavía piensan que el Mesías va a venir, no toman a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios mismo. Si ustedes se recuerdan en la primera clase que yo les presenté las tres tipos de Biblias, la Biblia judía, la Biblia protestante y la Biblia católica, la Biblia judía no contiene los libros del Nuevo Testamento porque no consideran a Jesús como parte de la historia de la salvación. ¿Verdad? Por eso es importante entender las generaciones. Por eso Mateo se enfoca mucho en esto, para que aquellos judíos de corazón cerrado y de cabeza dura se den cuenta quién era Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, porque ese es el tema principal de Mateo en su evangelio. Las, las 42 generaciones de Jesús se dividen en grupos de 14, pero en realidad son 6 generaciones de 7. Recuerden que el número 7 en la Biblia significa perfección o plenitud. Ahora, David en hebreo, recuerden que en el hebreo no habían vocales, eh, solo habían consonantes. Por ejemplo, el A, E, I, O, U no existía, solo las letras, las consonantes, ¿verdad? Entonces, para David el nombre se escribía DVD y tenían un significado numérico. Esa es la lectura hebrea. La D significa 4, la B de, de, de vaca vale 6 y la otra D vale 4, o sea, 14, 2 veces 7, ¿qué significa eso? Que David obviamente era el escogido, el linaje de la casa de Israel. Ahora, ¿por qué 6 generaciones de 7? Porque los números, déjenme recordar, los números en las Sagradas Escrituras tienen un significado importante. El número 6 simboliza imperfección, simboliza falta, incompleto. Recuerden que cuando Dios crea al hombre en el sexto día, pues Dios dice, aquí falta algo, falta una ayuda, ¿verdad? También Dios termina la creación al séptimo día, o sea que en 6 días la creación estaba incompleta y necesitaba un día extra para descansar. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Que también necesitamos un día a la semana para descansar, no desde trabajar de lunes a domingo. Estamos faltando al mandamiento de Dios también. La serpiente fue creada en el sexto día. Está en el libro del Génesis, capítulo 1, del 24 al 25. El sexto mandamiento, de acuerdo al libro del Éxodo, cuidado, de acuerdo al libro del Éxodo, es no matarás. Y el número de la bestia que le encontramos en el libro del Apocalipsis es 666. Entonces, el 6 representa imperfección, incompleto, falta. Por eso que son 6 generaciones de 7. O sea que el 7 viene a complementar la imperfección del número 6. Bueno, aquí vamos a las preguntas, pero bueno, sigamos con el primer capítulo del Evangelio de San Mateo. Cuando ya termina la genealogía de Jesús, ya habla del nacimiento de Jesús e incluye a María y al Santo Patriarca. Dice que San José dudó de la maternidad de María. Recuerden que en los tiempos de Jesús, cuando a una esposa, a una mujer, se dudaba de su fidelidad,
entonces debía de ser llevada ante juicio. Y si salía culpable, pues ahí no había otra sentencia más que la muerte y a pedradas. Sin embargo, José, el santo patriarca, escucha al ángel. Yo quiero que por un momento piensen en la imagen de José como hombre, como marido. De acuerdo a las escrituras, José era un poco mayor, era muy mayor que nuestra Santísima Madre. ¿Qué puede pensar un hombre cuando la mujer le dice? Porque aparentemente es María quien le informa a José que está embarazada, pues nadie más sabía más que María y el ángel. Y el ángel no le dice absolutamente nada. Oye, José, vas a ser padre, y la buena noticia es que tú no eres el padre. ¿Y quién es? Le preguntó José. Del Espíritu Santo, seguro. Ustedes se imaginan, pongámonos en esa realidad. La verdad es que no podemos pensar que pueda ser algo diferente. ¿Qué habrá pasado por la mente de San José? Si él hubiera querido, la acusa y ella de hecho ya estaba condenada porque estaba embarazada y él no era el padre. Sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen que José era un hombre justo, pero no justicia de acuerdo a la ley, sino que justicia a lo que Dios quería para el plan de la humanidad. Muchas veces, saben, nos enfocamos más en el sí de la Virgen María, pero no pensamos en el silencio de San José, en el silencio del Santo Patriarca. No pensamos que si José hubiera hablado, pues no sabemos cómo hubiera sido la historia. Recuerden que todo este plan de Dios se le presentó a todos ellos y ellos podían haber dicho que no. Sin embargo, ellos como gente humilde respondieron que sí. Ahora, hay algo importante también acá que no menciona ni las Sagradas Escrituras y los teólogos tampoco dan una respuesta concreta que ángel fue el que se le aparece en sueños a San José. De acuerdo, pues, si estudiamos la Biblia, se piensa que es el arcángel San Gabriel. El arcángel San Gabriel aparece en el libro de Tobías, aparece en el libro de Daniel, aparece en San Lucas, ¿verdad? Cuando le dice a Zacarías que iba a ser padre, y aparece también en San Lucas cuando le dice a María. Ahora, eh, por ese mismo patrón, muchos teólogos consideran que el ángel que le da el mensaje a José es el arcángel San Gabriel, porque Gabriel significa el mensajero de Dios. Ahora, y también el pobre Gabriel tuvo problemas con la gente porque no recibían el mensaje tan abierto que digamos. Zacarías dudó, María le dice, ¿cómo será esto que no conozco varón? Y también en el libro de Tobías, cuando el Gabriel va acompañando a Tobías, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué vas conmigo? En fin, ¿verdad? Como que le costó un poquitito al angelito también convencer a todos los que iban a recibir el mensaje. Pero el punto de todo esto es la importancia del silencio de San José. Por eso, sobre todo para los esposos, es muy importante ser humildes en sus vidas con sus mujeres, con sus familias, ¿verdad? Ser mansos, no mensos, es una palabrita, pero no hay que ser manso y pensar en lo que es mejor para la familia. Ahora, hay algo que nosotros debemos de aprender. Esto no está en el libro de texto, lo que es la tipología bíblica. La tipología bíblica es la similitud entre el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como lo define el Catecismo de la Iglesia Católica y lo pueden ver en los numerales 128 y 130. Una tipología bíblica es una prefigura que anuncia en el Antiguo Testamento lo que será una gran realidad en el Nuevo Testamento. Y lo vemos, vamos a ver algunos ejemplos acá, ¿verdad? De lo que es una tipología. Esto no lo tienen los protestantes, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en la Santa Misa, especialmente los días domingos,
Pongan atención este fin de semana. La primera lectura y el Evangelio siempre tienen similitud. ¿Por qué? Porque eso se llama tipología. Ahora, a José se le llama también el José del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan a José que sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron? El nombre del padre de José del Antiguo Testamento era Jacob, de la misma manera que el padre del santo patriarca, su nombre era Jacob. José se le conoce como un soñador, lo pueden leer en el libro del Génesis, capítulo 37, del 5 al 11. A San José se le aparece pues un ángel en sueños. Pero quiere decir que soñaba mucho San José. El José del Antiguo Testamento también resiste una tentación contra la castidad, y en el Nuevo Testamento San José también lo llaman como un hombre justo y casto. O sea que él rechazaba pues las tentaciones sobre la sexualidad. Y en el Antiguo Testamento José salva a su familia del hambre al llevarles a Egipto. Y José salva al niño de la muerte llevándoselo a Jesús y a María a Egipto. ¿Se acuerdan cuando dicen las escrituras que Herodes quería matar a todos los niños? Porque ya le habían anunciado que había nacido el Mesías y le iba a quitar el trono a Herodes. Entonces José salva al niño y a su esposa llevándoselas a Egipto. Esa es una tipología, esas son las similitudes. Con María hay muchas similitudes. A María se le conoce también como la nueva Eva. Eva nace después de Adán. María nace primero que Jesús, obviamente, ¿verdad? Eva nace de la costilla de Adán, Jesús nace del vientre de María. Eva es llamada por Adán mujer, María es llamada por Jesús mujer. En ninguna parte del Evangelio, las pocas veces que Jesús se dirige a su madre, nunca le dice María o mamá, mamita, no, le dice mujer. Mujer significa madre de todos los seres vivientes o madre de toda la creación. Eva obedece a un ángel caído que es a la serpiente. María obedece a Gabriel, que es el ángel de Dios. Eva provocó el pecado de Adán. María provocó el primer milagro de Jesús y que sus apóstoles creyeran en él. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná? Cuando le llega a decir, óyeme, que se acabó el vino. ¿Qué le responde Jesús? ¿Y qué quieres conmigo, mujer? Todavía no es mi hora. Ahí ya le dice mujer. Entonces, gracias a que María le pide a Jesús que haga el milagro, pues comienza Jesús su ministerio. Eva trae el pecado y la muerte al mundo. María trae a Jesús, que es el santo y la vida del mundo. Recuerden que Eva, por el pecado de la desobediencia, ¿verdad? Al principio, pues hemos heredado el pecado y la muerte en el mundo, que es el pecado original. También a nuestra Santísima Madre se le llama el Arca de la Nueva Alianza. El Arca de la Antigua Alianza contenía pues la palabra de Dios, la, uh, el báculo, lo que llevaba Moisés, ¿verdad? Su vara y también el maná, eso contenía la Antigua Alianza. El arca llevaba la palabra de Dios, está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. María llevaba a Jesucristo, que es la palabra de Dios hecho carne. Lo pueden leer el primer capítulo del Evangelio de San Juan. David dice, ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? Lo pueden encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando el arca volvió, David saltaba y danzaba ante el Señor. Cuando María visitó a Isabel, el niño saltó de alegría en su vientre. El arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obededom. Eso lo pueden hallar en el primero de Crónicas. María permaneció 3 meses en casa de Isabel. En el libro del Apocalipsis encontramos esto que es tan precioso y tan claro de entender.
En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Ese es Apocalipsis 11:19. Y Apocalipsis 12:1 dice, y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Más claro, las Sagradas Escrituras no nos pueden decir de la grandeza de María que Dios se la otorga a ella. Por eso, rechazar a nuestra Santísima Madre, tan solo dudar de María, ya estamos cometiendo pecado, porque es Dios quien le da esa dignidad, esa grandeza, esa importancia. No es María quien se la da a ella misma. De hecho, ella dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso es importante leer las Escrituras para educarnos sobre nuestra fe, que es tan importante. Ahora, a Jesús también se le conoce como el nuevo José, el José del Antiguo Testamento, el mismo José que estamos hablando. José testificó contra el pecado de sus hermanos y por eso sus hermanos lo odiaron y lo vendieron. Jesús testificó contra los hombres y el pecado de los hombres y por eso lo odiaron también. José del Antiguo Testamento era el preferido de su padre y por eso sus hermanos no lo querían. Y Jesús es el amado por Dios Padre. ¿Se acuerdan? En 2 o 3 ocasiones se oye en las Sagradas Escrituras o se lee, perdón, en las Sagradas Escrituras que Dios dice, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. José fue llevado a Egipto como esclavo y de niño Jesús fue llevado a Egipto para evitar que Herodes lo asesinara. José del Antiguo Testamento fue vendido. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por Judas, su amigo, uno de los apóstoles, ¿verdad? Y lo vendieron por 30 monedas de plata. José fue tentado y superó la prueba. Eso lo hallamos en el libro del Génesis, capítulo 39, del 7 al 8. Se los voy a leer. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. Jesús también fue tentado por el demonio en el desierto, 3 tentaciones y también las rechazó. José recibió poder de parte del faraón y Jesús recibe el poder, la gloria y el honor de parte de nuestro Padre en la tierra. Ahora, algo que menciona el libro del texto que vemos es la perpetua virginidad de nuestra Santísima Madre. Esos son dogmas de fe. María fue pura y casta antes, durante y después del parto. Eso no lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Sabemos que María fue virgen. Sabemos que María nació sin pecado. Y ese es un dogma de fe de las Sagradas Escrituras. ¿Qué son dogmas? La Iglesia nos da a conocer 6 cosas que debemos entender acerca de los dogmas. Los dogmas de fe se basan en la autoridad del Dios que los revela. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, Jesús dice, toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Esa misma autoridad que había recibido Jesús se la transmite a los apóstoles y luego a la iglesia, la autoridad del cielo y en la tierra. Entonces, todo lo que establece la iglesia es una autoridad dada por Dios. Número 2, al definirlos, la iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación. Número 3, los dogmas son definidos solemnemente por el Papa o por un concilio. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II estableció algunos dogmas. Número 4, una vez proclamado un dogma solemnemente no puede ser derogado. Por ejemplo, imagínense que se establece el dogma de la Virgen María de que es su perpetua virginidad y de aquí a 100 años aparece otro papa y dice, no, eso no ha sido así, eso no puede ser, no se puede cambiar ya establecido.
Número 5, los católicos estamos obligados a aceptar y creer en ellos. ¿Por qué? Déjenme explicarles. Creer en lo que enseña la iglesia es nuestra fe, incluso la Biblia, ¿verdad? Nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, pero realmente no hay testigos vivientes que puedan asegurar que todo lo que pasó o todo lo que está escrito existió. Nosotros lo creemos por fe. De hecho, no vemos a Dios tampoco. ¿Por qué creemos en Dios? Por nuestra propia fe. Nosotros creemos que Dios nos creó y sentimos a Dios, pero es la fe la que nos mueve a todo esto. Entonces, por eso es que hay mucho ateo, por eso hay mucho no creyente, porque quieren ver. Pero en nuestro caso, recuerden una cosa, el dicho popular es ver para creer. Para nosotros tiene que ser al revés. Debemos de creer para poder ver. Si no creemos, no vemos. Definitivamente así es. Por ejemplo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si tú no crees que Cristo está presente, jamás lo vas a ver ahí. No se trata de ver para creer, es creer para ver. Entonces, todo lo que se basa el cristianismo es en base a fe, es en base a documentos que se encontraron, pero no sabemos qué tan reales pudieron haber sido, pero los creemos que fueron escritos por autores sagrados inspirados por Dios. Esa es la fe. Entonces, dudar de la participación de nuestra Santísima Madre también, eso, a mí, perdonen, me molesta y me choca, no solo porque soy sacerdote, porque pensar que María, ¿verdad?, que la escogió el Señor para traer a su hijo. Y no está malo que una mujer se pueda casar después que se haya muerto su marido, eso no está malo. Pero María no fue una mujer eh, sencilla, digo, cualquiera, pues. De hecho, los discípulos abandonaron todo para seguir a Cristo, sus mujeres, sus familias. Ya eran hombres casados. Pero María nació con un plan que Dios sabía que María le iba a decir que sí. María no lo sabía desde el principio. María nunca supo que nació del pecado original, tampoco no existía el pecado original. Sabíamos que el mundo había pecado, pero no sabían que se llama pecado original, eso lo define la iglesia. María no sabía que nació eh, fuera del pecado original. Eso lo sabemos por dogma de fe, porque creemos que Dios le ha dado esa grandeza a nuestra Santísima Madre. No creemos, estamos seguros porque eso es lo que le dice el ángel. Bienaventurada, bendita tú. Y cuando María visita a Santa Isabel, dice la Escritura que el niño que llevaba Isabel se llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo moraba en María, porque ahí estaba Jesús. Entonces pensar que María nació en pecado, y entonces pensar que María después se metió con otro hombre, estamos, creo yo, es mi opinión, faltando a algo tan sagrado como es nuestra Santísima Madre. Hay dogmas marianos y lo que nos compete a nosotros, como les dije, para este capítulo es la perpetua virginidad de nuestra Santísima Madre. Ahí lo tienen en pantalla, hay 4 dogmas marianos: la maternidad divina, la inmaculada concepción, la perpetua virginidad y la asunción de María. En la tarea que yo les he dejado están los dogmas marianos que explica la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Así es que les pido por favor que hagan su tarea. Léanlo como en oración, ¿saben? Pero si lo van a leer porque hay que leerlo, es una tarea, no lo van a disfrutar. Pero lo que yo les dejo, lean, medítenlo pues como en oración, para que realmente sea el Espíritu Santo que hemos invocado al principio, pues nos guíe y nos anime a vivir en santidad, así como Jesús nos pide en el Evangelio de San Mateo. Ahora, la tarea que yo les he dejado es la siguiente: leer el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo. Quisiera que conocieran un poquitito más sobre los ángeles, está en el Catecismo de la Iglesia Católica.
del número 328 al 332, los dogmas de la Santísima Trinidad, que están también en el Catecismo del número 249 al 256, y los dogmas de fe de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, del 484 al 511. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado la clase. Nuevamente, mis más sinceras disculpas por el miércoles, todo esto que pasó. Yo creo que ya encontré el problema. Primero Dios, ayúdenme con oración para que la próxima semana todo salga muy bien. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición, déjenme aquí. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que Dios me los bendiga.